Las iglesias transmiten a cada creyente la fe común y la articulan en cada uno de ellos, a modo personal y comunitario. Territorialmente, la Iglesia Católica se organiza en diócesis o iglesias particulares, cada una bajo la autoridad de un obispo. Algunas de estas, de mayor rango, son llamadas arquidiócesis o archidiócesis y están bajo la autoridad de un arzobispo. En este talk hablaré en su mayoría del lado más oscuro de las iglesias católicas, iglesias que a lo largo de los siglos han sido centro de controversia tanto para los feligreses y no feligreses, aquellas iglesias que hasta el día de hoy siguen siendo un gran misterio. Estas son 5 iglesias misteriosas y tétricas del mundo. La iglesia de los 9 fantasmas en un pueblo perdido checo que atrae a miles de turistas. Lukowa es una pequeña localidad de República Checa que apenas cuenta con 700 habitantes. Se encuentra a unos 200 kilómetros al este de la capital, Praga, y es una de esas poblaciones rurales del centro de Europa por la que no parece pasar el tiempo. Sus vecinos vivían de la agricultura y la ganadería en una apacible tranquilidad hasta hace casi 10 años, en el año 2012. Un profesor de Bellas Artes de la Universidad de Bohemia Occidental pidió a sus alumnos que buscaran un lugar abandonado donde pudieran diseñar e instalar una obra de arte. Jakub Hadrava, un alumno de tercero, descubrió la iglesia de San Jorge de Lukowa, que llevaba abandonada desde 1968, y la propuso para el proyecto. A partir de allí, todo fue rodado. Esa iglesia se construyó a mediados del siglo XIV y ha pasado por muchas vicisitudes a lo largo de la historia. Sin embargo, llevaba cerrada y abandonada desde 1968. Aquel año, el techo se derrumbó durante un funeral, hiriendo a varias personas. Los vecinos no volvieron a poner sus pies en ese recinto, ya que aseguraban que estaba embrujado hasta ahora. Tal y como lo publica Clarín, el objetivo era homenajear a los ciudadanos alemanes que rezaban en esa iglesia y que fueron expulsados tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Para lograr las figuras utilizó a sus propios compañeros de clase, con quienes hizo los moldes en yeso cubiertos de unas telas blancas que llaman poderosamente la atención. Cuando Hadrava terminó la obra, el aspecto de la iglesia era realmente fantasmal, tanto que comenzó a atraer la atención de los fieles de los pueblos de los alrededores, y cuando se corrió la voz, comenzaron a llegar turistas de todo el país y también extranjeros que querían ver en primera persona a los fantasmas de Lukowa. Siempre en República Checa. Si hablamos de capillas hechas con huesos, lo primero en lo que podemos pensar es en un sitio macabro y lleno de misterios. Precisamente así es la iglesia de Sedlec, situada en República Checa, donde podemos encontrar una capilla hecha de 40,000 huesos humanos. Debido a esto, este recurso ganó tanta popularidad entre los turistas que actualmente es uno de los destinos más visitados del país. Pero, ¿cómo y por qué esta capilla está decorada de esta forma tan peculiar? La mayoría de estos huesos son de gente que murió en el siglo XV por enfermedades y pandemias de su época, y otros pertenecen a las víctimas de las cruzadas. Estas personas fueron enterradas aquí debido a una leyenda sobre un abad local que supuestamente habría traído tierra santa de Jerusalén y la habría esparcido por este mismo cementerio, por lo que es natural que mucha gente quisiera ser enterrada en este lugar. Finalmente se construyó la iglesia que albergaría la famosa capilla y en cuyo sótano se apilaron los huesos, pero no fue hasta el siglo XIX cuando se le encargó a Francis Rhine, un tallador, que hiciera algo con todos ellos.
El proceso que se llevó a cabo para realizar la decoración de esta capilla fue la de blanquear los huesos para después tallarlos, y una vez hecho esto procedieron a colocarlos de la forma en la que se pueden observar actualmente. Por ejemplo, hay una lámpara cuyas cadenas están formadas por mandíbulas, una pirámide hecha con huesos que se sostiene por la forma en la que están encajados, y también con estos elementos se hizo un gran escudo. Las terroríficas gárgolas de Notre Dame, horripilantes y atrayentes a partes iguales, estas 56 figuras fantásticas en forma de dragones, demonios y serpientes pueblan las cornisas de la Catedral de Notre Dame, vigilando, amenazantes desde lo alto. Fueron inspiración de Víctor Hugo para escribir su célebre obra Nuestra Señora de París, y dicen que tras la quema de Juana de Arco despertaron y bajaron a aterrorizar a la ciudad de París. La principal leyenda sobre las gárgolas de Notre Dame dice que tras el asesinato de Juana de Arco, acusada de hereje y luego beatificada, las gárgolas despertaron y bajaron a aterrorizar a la ciudad. Como en una pesadilla, las gárgolas de Notre Dame son, quizás, una de las atracciones turísticas de la catedral, terroríficas y atrayentes a partes iguales. Representan animales fantásticos, grotescos y espeluznantes, dragones, serpientes y otros animales fantásticos. Uno de los dragones de Notre Dame, testigo mudo de los últimos siglos de la ciudad. Las quimeras de Notre Dame no se han cambiado desde el siglo XIX que se construyeron. Sin embargo, las gárgolas sí las cambian cada 100 o 150 años, ya que se deterioran con el tiempo, y además estaban realizadas de piedra caliza para cumplir mejor su función. Las gárgolas originales de la catedral son estas, y al contrario que las quimeras, no cumplen función alguna. Las gárgolas sí se usan para canalizar el agua y que no estropease así los muros de la catedral. Las de Notre Dame son originales del 1300 y se pusieron varias docenas para cumplir estas funciones. La inspiración del antiguo Egipto, Grecia y Roma, estos elementos decorativos que hacían a la vez la canalización, no eran muy utilizados en los templos europeos hasta la fecha, pero mientras se construía la catedral empezaron a popularizarse entre los arquitectos, influenciados e inspirados por los antiguos templos de Egipto, Grecia y Roma. Diferencia entre gárgolas y quimeras. Muchas de las conocidas como gárgolas en Notre Dame se llaman en realidad quimeras y no están allí desde el comienzo de la construcción de la catedral en el siglo XII, sino que se añadieron en la reforma posterior del siglo XIX por Viollet-le-Duc, que decidió añadir alguna de estas figuras. Si las gárgolas sí cumplían una misión de canalizar el agua, las quimeras no tenían en sí ninguna función práctica, pero sí simbólica, la de espantar a los demonios y las fuerzas del mal de la catedral, de ahí su aspecto de animales terroríficos y fantásticos. Lamentablemente, la tarde del 15 de abril de 2019, la catedral de Notre Dame comenzó a arder. La alarma contra incendios se activó durante una misa, avisando a los asistentes de que debían desalojar el edificio. Uno de los operarios presentes en las obras de restauración no supo guiar adecuadamente al personal de seguridad. Esto provocó un retraso fatal en la detención y valoración de las primeras llamas. Esos aproximadamente 30 minutos de demora fueron suficientes para que la gran cantidad de material combustible presente descontrolase el incendio. El icónico templo de más de 850 años de antigüedad ardió durante más de 9 horas. Finalmente el techo y su histórica aguja colapsaron. El error inicial fue la falta de rapidez a la hora de definir el lugar exacto y la gravedad del fuego. Esto fue el inicio de una cadena de fatalidades que acabaría destruyendo uno de los edificios más representativos de la capital francesa. La iglesia maldita de Cartagena en Chile.
Cartagena y sus alrededores están llenos de leyendas sobre pactos diabólicos y maldiciones. Ni el poeta Vicente Huidobro y su empinada tumba se salvan del anatema. No es raro que la ruinosa iglesia del Niño Jesús también esté salpicada de esta fama. Se habla de un tal Eugenio Vergesio que, agobiado por las deudas de una mala racha en su vicio por los juegos de azar y las apuestas, se vio en la urgencia de hacer un pacto con el mismísimo amo de las tinieblas para poder cambiar su suerte desafortunada. Al conseguir girar su destino y hacerse de mucha fortuna, Satanás le pidió como pago a los favores construirle una iglesia cristiana justo en el lugar donde se encuentra esta, allí en el balneario, pero con un detalle intrigante: que el templo no tuviese techo. Según la leyenda, sería por ello que la ruinosa iglesia sigue así hasta ahora, con su extraño y único aspecto. Cada vez que intentó colocársele techo, cayó derrumbado por terremotos o abrasadores incendios. Otra leyenda adjudica el pacto demoníaco a dos hermanas en un desesperado intento por salir de la pobreza. Surtió efecto, pero cuando se aproximaba el momento en que debían entregar su alma en pago conforme a lo contratado, ambas cayeron en pánico y desesperación, buscando eludir semejante compromiso. Aterradas, fueron hasta donde un sacerdote del lugar a pedir ayuda para salvar sus almas. Este les sugirió destinar todo ese dinero malversado a la construcción de una iglesia que coincidiría con la del Niño Jesús de Playa Chica. Así lo hicieron, y esto puso furioso al diablo, que de todos modos partió a cobrar su paga por los favores. La historia continúa diciendo que las mujeres intentaron refugiarse dentro de la misma iglesia que construyeron, sabiendo que el príncipe del infierno no puede entrar en los templos. Sin embargo, este maldijo al edificio y le arrancó sus techos y lo condenó a jamás poder tener techo, incendiándose cada vez que le volvieran a colocar techo. Con la iglesia al descubierto, no le fue necesario entrar para vengarse de las hermanas allí refugiadas, convirtiéndolas en lechuzas que siempre ven los curiosos rondando en el sector de la cruz del altar mayor, especialmente en las noches de tempestades y lluvias. Es así como la iglesia del Niño Jesús ha pasado a ser llamada la iglesia del diablo o la iglesia maldita de Cartagena por alguno de los propios habitantes de este lugar, sin que existan intenciones a corto plazo de levantarla otra vez, por lo que se ve, a pesar de que ha resistido ya tremendos terremotos, saqueos, vandalismos y los grandes cambios que se reconocen en su entorno observando fotografías de otras épocas tomadas a la Playa Chica en sus años de elegancia y opulencia. La verdadera historia de la iglesia del Niño Jesús no guarda relación con maleficios ni pactos satánicos. Por supuesto, fue levantada en calle La Marina 248 hacia principios de siglo, sobre un terreno donde antes se había habilitado una capilla de propiedad de doña Carmen Ruiz Tagle de Mena. Según las indagaciones del investigador cartagenino José Ortega Fuentes, aunque la iglesia podría haber comenzado a ser construida en 1890 bajo planos del arquitecto italiano Ignacio Cremonesi, fue inaugurada el 2 de febrero de 1900 por el arzobispo Mariano Casanova, familiar de doña Carmen. Tenía líneas neorrománicas con algunas evocaciones góticas sencillas de arcos, con una fachada de 4 torres chapitales, además de una gran torre campanario que aparece en los planos pero nunca llegó a ser construida. La ruina de esta iglesia fue una mezcla de vejez y abandono que la mantuvieron sin su techo por varios años, haciendo correr las especulaciones y leyendas revisadas. El terremoto de 1985 terminó de asegurar su triste destino, botando las paredes huecas y los tímpanos del vetusto edificio.
Siguió pasando el tiempo y con ello sus ruinosos muros continuaron acumulando daños. El terremoto del 2010 hizo lo suyo. Hoy aún en pie es vestigio moribundo de un pasado esplendoroso que sin duda el balneario es símbolo de la aristocracia chilena. El Vaticano, además de ser la sede del papado, es conocido por su increíble cultura, su impactante arquitectura y sus invaluables monumentos. Sin embargo, también es un centro de controversia y tiene su cuota de oscuros misterios. Estos son algunos archivos que en su gran mayoría han sido revelados al mundo. Ojo, algunos de estos archivos es muy posible que no sean ciertos, ya que son datos no oficiales que solo han sido rumores, pero algunos datos sí han sido muy ciertos. Aunque se cree que el exorcismo es una práctica que solo se ve en las películas de terror y en la Edad Media, la tradición sigue viva en la Iglesia Católica. El padre Gabriele Amor, ya fallecido, fue el exorcista principal del Vaticano. Sirvió durante 60 años y se cree que realizó aproximadamente 160.000 exorcismos. Sin embargo, el rito del exorcismo no se limita al difunto exorcista superior, sino que ha sido realizado por varios papas a lo largo de los años. De hecho, en 2018 la BBC informó que el Vaticano recibió a 250 sacerdotes de todo el mundo en un taller anual sobre exorcismos. Tras la victoria de las fuerzas aliadas en Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial, los nazis se vieron obligados a buscar refugio fuera de Europa. Miles de criminales consiguieron escapar a países sudamericanos, concretamente a Argentina, Chile y Brasil. El investigador de Harvard, Gerald Steinacher, escribió un libro que muestra documentos de viaje que apuntan a que el Vaticano ayudó a los nazis a viajar a estos países. Steinacher sostiene que se hizo con la esperanza de revivir el cristianismo europeo y el temor a la creciente influencia de la Unión Soviética. El Vaticano, sin embargo, se ha negado a hacer declaraciones al respecto. Además de ayudar a escapar a miles de nazis de Europa, el Vaticano también participó en el contrabando de arte, oro y otras propiedades de familias judías saqueadas por los nazis. Gerald Posner, un periodista estadounidense, dice que se cree que Bernardino Nogara, el asesor financiero del Vaticano, fue uno de los espías nazis. Al parecer instituyó un terrible plan que permitía al Vaticano invertir dinero en compañías de seguros italianas que se quedaban con los activos de los planes de seguro de vida de las familias judías asesinadas. Como el Vaticano era un inversor y no un asegurador directo, no tenía que devolver nada del dinero obtenido mediante el esquema. Se cree que fue construido por un científico y sacerdote italiano, el padre Pellegrino Maria Ernetti. El cronovisor es un dispositivo que aparentemente permite ver el futuro y el pasado. Aunque no hay constancia de la existencia de este dispositivo, algunos creen que está escondido en algún lugar de los archivos del Vaticano. El Banco del Vaticano, también llamado Instituto para las Obras de Religión IOR, se ha visto envuelto en numerosos escándalos. El más controvertido es su trato con Hitler. Gerald Posner, historiador, señala que el Vaticano recibía cada año el impuesto eclesiástico de Hitler. Una cantidad importante de dinero se pagaba al IOR.
para que no pudiera ser rastreada por los bancos occidentales. El IOR fue utilizado para almacenar miles de millones de dólares, cuyos detalles nunca han sido revelados públicamente. Algunas personas creen que, a pesar de su disolución en la época medieval, los Illuminati se han mantenido por sí mismos, con sus miembros colocados en algunas de las posiciones más poderosas de todo el mundo. Uno de esos cargos poderosos sería el Vaticano, donde se cree que muchos de sus miembros prominentes forman parte de los Illuminati. Algunos teóricos de la conspiración creen que los archivos del Vaticano contienen la mayor colección de pornografía del mundo. El Museo de la Erótica de Copenhague confirma estas especulaciones, además de los escritos del fundador de National Review, William Buckley Jr., y de la Academia Camilla Paglia. Hay sospechas de que los archivos contienen comunicaciones entre el emperador Nerón y San Pablo sobre la existencia de Jesús. Algunos teóricos de la conspiración creen que el Vaticano oculta pruebas de que Jesucristo no existió. En el año 897, la Iglesia Católica sometió a juicio a un hombre muerto, conocido como el Sínodo de los Cadáveres. El juicio póstumo del Papa Formoso fue celebrado por el Papa Esteban VI. Su sucesor Formoso fue acusado de usurpar el papado. A pesar de llevar 7 meses muerto, el cuerpo del Papa fue exhumado, vestido con atuendos eclesiásticos y llevado al tribunal papal para ser juzgado. Incluso se nombró a un diácono para que hablara en nombre del Papa muerto. Fue declarado culpable. Todos sus actos como Papa fueron declarados nulos. Su cuerpo fue despojado de las vestiduras y vestido con harapos. Se le cortaron los 3 dedos de la bendición y su cuerpo fue arrojado al río Tíber, donde los antiguos romanos se deshacían de sus infames criminales. La penitenciaría apostólica es un tribunal secreto que investiga los llamados delitos atroces. Se supone que se fundó en 1179 y se mantuvo en secreto hasta 2009. Solo el Papa puede conceder la absolución a las personas llevadas a este tribunal. Algunos ejemplos de pecados son el intento de asesinar al Papa, que un sacerdote exponga el pecado o la identidad de una persona que se ha confesado con ellos, entre otros. El Papa actúa como jefe de este tribunal llamado Penitenciaría Mayor y puede ofrecer la absolución o dejar que se mantenga la excomunión. Se cree que el controvertido Tercer Secreto de Fátima es un documento secreto oculto en los archivos. En 1917, 3 niños de Portugal recibieron profecías, una de las cuales fue presenciada por miles de personas. La supuesta supresión de este tercer secreto alimentó los rumores de que su contenido se refería a un holocausto nuclear, un desastre natural o algo por el estilo. La publicación del contenido de este secreto en el año 2000 no contribuyó mucho a callar las especulaciones. Los rumores sugieren que el Vaticano tiene pruebas de la existencia de vida extraterrestre en forma de cráneos extraterrestres. Algunas fuentes afirman que los archivos contienen pruebas de que el Papa está conspirando con seres extraterrestres para implantar a todos los habitantes de la Tierra chips informáticos.
En 2012 salió a la venta un libro titulado Su Santidad, basado en la filtración de documentos secretos del Papa Benedicto. Los documentos privados fueron filtrados por el propio mayordomo de Benedicto XVI al autor, Gianluigi Nuzzi. Después de revisar estos documentos, se llevó a cabo una investigación interna. La investigación reveló que individuos que no eran del Vaticano estaban chantajeando a obispos homosexuales por haber roto sus votos de celibato. El Papa Benedicto XVI renunció al papado en 2013 debido a este escándalo.